Poder en el mismo lugar de estudio contar con la presencia de Jesús, yo creo que es importante porque le das otro valor a lo que haces y le das un sentido. Es otra manera de acercarte a la universidad misma. Es súper interesante porque te abre las puertas a un mundo que de repente no conoces. Y la capellanía ofrece como un ámbito en el que las personas pueden venir a completar la formación que reciben en la universidad. Es un espacio que se da para rezar, para poder asistir a misa, para tener el sacramento de la confesión y conocer todo lo que es el camino de Dios y la vida de un cristiano. Es lógico que una universidad de identidad cristiana tenga capellanía porque los ideales de la universidad son acordes con el desarrollo total del hombre, que no es simplemente la transmisión de unos conocimientos técnicos, sino que el hombre completo. Y el hombre completo sin su dimensión trascendente no existe. Tenemos diariamente misa en la capilla a las 13:25. Es un horario tradicional en esta universidad. O sea, el hecho de poder celebrar la misa todos los días al mediodía, me parece que es un verdadero regalo, ¿no? También se transmite a Dios en el sacramento de la confesión. Tenemos también servicios de preparación para los sacramentos. Yo soy alumna de confirmación y llegué al curso gracias a que el padre Javier nos presentó el proyecto de confirmación y la idea de pensar que podía ser en la facultad mismo era súper cómodo. Por ejemplo, en mi caso, yo no era bautizada y entré a la capellanía por medio de una amiga que estaba preparándose para confirmarse y nada, me interesó para bautizarme, me empecé a preparar. Una amiga me dice, mira, yo te puedo contactar con la capellanía de la UM. Me contactó con el padre Javier. Empezamos la catequesis fuerte porque era bautismo, comunión y confirmación que quería hacer yo. Así que fue como todo junto, pero en realidad todo el camino de la catequesis, la pronte, se me hizo liviano, se me pasó bien. Más que clases son charlas entre amigos que tratamos de conocer más a Jesús. Nosotras venimos de una universidad que está apartada de la religión y entonces venir acá a una universidad tan chiquita y que se ve apartida, que es muy católica, fue como, no sé, una gran alegría. Y ese sentido de casa que nos da siempre la presencia de Jesús es una cosa que luego nos recibió, nosotros sentimos que la primera persona que nos recibió acá en Uruguay fue Jesús, que nos esperaba. Tener una capilla en la universidad te ofrece muchas veces, en medio del ajetreo del día, de la tensión de los exámenes, un oasis de paz. Siempre hay un sacerdote disponible que te puede brindar la posibilidad de ya tener una orientación, un consejo espiritual, pero para la vida diaria, ¿no? Para desahogarse a veces, para buscar un consejo o simplemente para compartir una preocupación que tienen. Porque en definitiva, o sea, conocer a Dios nos hace más felices a todos y más allá de qué carrera hagamos, dónde estudiemos, dónde trabajemos, lo que verdaderamente llena el corazón del hombre es conocer a Dios, ¿no? Es formar parte de la facultad, pero desde otro punto de vista que enriquece tanto, o sea, a nivel de alumno como de persona, sobre todo.